Antes de partir al cielo, Jesús dio sus últimas recomendaciones. Y podríamos decir que siempre, así también ocurre en la familia, los padres cuando viajan siempre dan sus últimas recomendaciones a los hijos, y si va el esposo a la esposa o viceversa. Parece que las últimas recomendaciones son las más importantes. Y en el caso de Jesús, que iba a regresar al cielo, también ocurrió eso. Y él encargó a los discípulos de ese momento y a todos los discípulos suyos de todos los siglos, entre los cuales estamos nosotros, que tenían que hacer y tenemos que hacer la más grande tarea, la que a él más le interesa, que era predicar el Evangelio al mundo entero. A eso la Biblia le llama la Gran Comisión, porque andando el tiempo entró en el cristianismo la idea de que, bueno, ¿quiénes tienen que predicar el Evangelio? Los evangelistas, los misioneros, los pastores. No, querido, no. Predicar el Evangelio, hablar de Jesús a la gente es tarea de cada discípulo de Jesús. Si sos un discípulo de Jesús, tu tarea y mi tarea es hablar de Él a la gente que todavía no conoce a Cristo. Eso es lo básico, eso es lo que el Señor espera. Sin embargo, comenzó el tiempo de hacer la tarea y ellos no se decidían. Entonces el Señor permitió que comenzara una gran persecución de los cristianos. Así que salieron por todas partes. Y mientras iban en esa persecución, cuando iban huyendo de Jerusalén, comenzaban a cumplir la tarea en lejanas tierras, en otros lugares. Comenzaban a hablar de Jesús. Y así surgió que uno de los primeros diáconos, del cual nos habla Hechos capítulo 6, que fue Felipe, que él comenzó sirviendo a Dios como diácono, sirviendo a las mesas, distribuyendo alimentos a las viudas. ¿Recordás la escena? Y después hubo queja de las viudas griegas contra las judías. Entonces los apóstoles, que en un comienzo hicieron ellos esa tarea, delegaron, y entre esos delegados estaba Felipe. Comenzó sirviendo, y las condiciones eran que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, hombres llenos de sabiduría. Y uno dice, para servir a las mesas, ¿por qué tanta exigencia? Bueno, porque seguramente que si uno no era lleno del Espíritu Santo, iba a tener sus preferencias. Esta es mi tía, le voy a dar el doble. Esta es mi abuelita, le voy a dar el doble. Digo yo, supongo. Pero si uno es lleno de sabiduría, si uno es lleno del Espíritu Santo, por más que sea mi abuelita, mi tía, mi hermana, yo le voy a dar a todos por igual, equitativamente. O sea, proceder justamente. Pero él también fue uno de los que salió huyendo en esa persecución después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y en esa huida él se fue a Samaria. Samaria es una tierra o una zona o una provincia que está en el centro de Israel. En la zona sur está Judea, en la zona norte está Galilea y en el centro está Samaria. Bueno, ahí se fue Felipe a predicar. Se fue huyendo, pero ya que estaba ahí, comenzó a predicar. Y Dios hizo un tremendo avivamiento usando la vida de Felipe. Campañas evangelísticas, aparentemente la gente se convertía, se bautizaba. Fueron los apóstoles a apoyar esa obra, recibían el bautismo en el Espíritu Santo, un fuego ardiente de Dios en ese lugar. Y uno diría, bueno, ahí se va a quedar Felipe. Después de ser como evangelista, seguramente va a quedar a pastorear en ese lugar. Pero Dios tuvo otro plan. Y un día
lo motiva, le indica, le ordena que deje ese gran mover espiritual. Y uno se pregunta, humanamente hablando, según nuestra lógica, ¿cómo dejar un gran movimiento espiritual para ir a un lugar desértico? ¿Qué razón había? Pero vamos a descubrir esta noche cómo Dios tenía sus propósitos, sus planes. Así que vamos a estudiar evangelismo personal imitando a lo que hizo Felipe. Es una historia fascinante que se encuentra en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Para salir de eso, se demandaba de Felipe mucha fe y obediencia. Fe que Dios lo iba a guiar, y obediencia a lo que Dios le estaba mandando. Entonces, Hechos capítulo 8, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente, una muy buena versión de la Biblia, muy sencilla, muy clara. Y vamos a ver que Felipe evangelizó a un etíope. En primer lugar, vemos que Felipe recibió indicaciones precisas a dónde debía ir. El versículo 26 de Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ahí es una cosa insólita. Dios envió un ángel, un mensajero, que le dijo que deje todo ese gran mover espiritual y que vaya por un camino desierto, el desierto que va de Jerusalén a Gaza. No le dio ninguna explicación, no le dijo qué tendría que hacer. Era una cuestión de fe y de obediencia. Es lo mismo que cuando Dios lo llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Le dice que deje su tierra, que deje su parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos explique todo antes de iniciar un plan con nosotros. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Tendré sustento económico? ¿Alguien me va a acompañar? ¿Cómo va a ser? Nosotros vemos en la Biblia cómo estos hombres, por decirlo en un lenguaje nuestro, se jugaban, confiaban en Dios. Si Dios nos manda, Dios nos va a respaldar. Si Dios nos da una indicación, Él va a ir delante nuestro abriendo puertas. Como dije, hoy no parecía lógico abandonar un avivamiento e ir a un desierto. Demandaba fe y obediencia. Cuando el Señor nos manda, porque seguramente que nos manda en algún momento a hacer algo, te va a mandar, o ya te mandó, o te mandó y no te diste cuenta. De continuo el Señor nos está indicando cosas para hacer, para su obra. Pero no sé si nosotros nos damos por aludido o desconocemos que Dios nos está indicando algo, o nos hacemos los distraídos. Bueno, yo no lo digo eso en una forma ofensiva. A veces nos invade el miedo y a veces miramos por nosotros y decimos, pero yo no soy capaz de hacer eso. Eso también le pasó a Moisés, cuando Dios le mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Egipto. Moisés le puso muchos argumentos, que yo soy tartamudo, que yo soy limitado, que no me van a creer. El grave error. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no tenemos que mirar por nosotros, tenemos que mirar la grandeza de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, porque al final de cuentas es Dios el que hace todo, nada más que nos incluye a nosotros como instrumentos que Él quiere utilizar para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, vemos que Felipe fue sensible y fue obediente a las indicaciones del Señor. En el siguiente versículo, la primera parte del 27, dice: entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Algunas aclaraciones. Este hombre era un hombre muy importante, estaba en la realeza,
era el tesorero de la reina Candace. Pero acá nos dice que era eunuco. Y no sé, pienso que muchos sabrán lo que quiere decir eunuco y tal vez otros no. Era un hombre castrado, porque para trabajar en la realeza de una reina, la condición en esa cultura, en esa época, eran que los hombres tenían que ser castrados para que no tengan ningún tipo de tentación con la reina, que no la acosen, que no la abusen. Bueno, uno se sorprende, pero era su cultura, era sus normas, eran sus condiciones. Así que ahora ya sabes lo que quiere decir eunuco. Entonces, emprendió su viaje y se encontró con ese tesorero de la reina. Vemos en primer lugar que el Señor tenía un propósito definido, aunque Felipe no lo sabía, pero el Señor tenía un propósito y lo necesitaba a Felipe. La pregunta es, ¿tendrá Dios un propósito definido para tu vida, para mi vida? ¿Tendrá o no tendrá? Tal vez nunca lo pensaste, tal vez te asusta la idea. ¿Dios tiene un propósito para conmigo? Sí, tu vida no es una casualidad, no es un hecho fortuito, una cosa que naciste y creciste y estás por casualidad y un día conociste el Evangelio, seguiste a Cristo. Nada de eso. Dios tiene una meta, tiene un plan para tu vida, tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito con Felipe, y cuando llegó el tiempo de Dios le dijo, bueno, ahora vas a tener que dejar Samaria, irte a un lugar desierto. Dios lo tenía todo ya estructurado, planeado, todo, pero Felipe no sabía. Necesitaba usar la vida de Felipe. El tesorero de la reina de Etiopía necesitaba ser evangelizado. ¿Y por qué no mandó a otro? No lo sé. Seguramente Felipe tenía las cualidades que podían convencer a ese hombre, aunque el que convence es el Espíritu Santo. Pero Dios tiene un propósito para ganar a alguien y no lo hace con cualquiera. Dios sabe tus condiciones, tus cualidades, tu personalidad, y te va a mandar a cierto tipo de persona. Tal vez a mí me va a mandar a otro tipo, al otro a otro tipo de persona, pero Dios sabe cómo usar. Usemos un ejemplo común y corriente. Si vas a comer un asado, no vas a usar una cuchara, vas a usar un cuchillo, un tenedor. Si vas a tomar la sopa, no vas a tomar con el tenedor. Está todo previsto. Dios te dio un tipo de personalidad, un tipo de carácter, que es justo el que Dios necesita para tal y tal y tal persona, para que esas personas conozcan al Señor. ¿Y por qué no le manda a otro? Porque en el plan de Dios está que vos lo hagas. El asunto es descubrir cuándo, dónde está la persona a la cual yo tengo que ir. Felipe no sabía, ni lo conocía al etíope, pero Dios conocía las cualidades de Felipe y conocía también la condición del etíope. Así que lo manda a Felipe. El tesorero de la reina de Etiopía necesitaba ser evangelizado. El Señor siempre tiene propósito y nos necesita a nosotros. La pregunta es, ¿podrá contar con nuestra buena disposición como Felipe? ¿Podrá contar con tu disposición cuando el Señor te haga entender, yo te necesito para que le hables de mí a tal persona? A cualquiera. No, yo tengo ya un plan para... ¿Qué podrás decir? Felipe dio un salto y se fue. ¿Será que nosotros iríamos? Quizás no te va a mandar a un camino desierto. Quizás te va a hacer el camino a la universidad, camino al mercado, quizás camino al banco, quizás en tu barrio, en cualquier lugar, en cualquier lugar. El asunto es si el Señor puede contar con vos y conmigo para hacer la tarea que Él tiene prevista. En tercer lugar, Felipe se encontró con alguien religioso, pero que no era salvo. Era una persona buena, religiosa, pero no era salvo. En el versículo 27, la segunda parte del 27 dice, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. No fue a los Baales, no fue a adorar a un Dios pagano, no, fue a adorar al verdadero Dios. El versículo 28 sigue diciendo,
y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Mirá las condiciones. Fue a Jerusalén a adorar al verdadero Dios y venía leyendo la palabra de Dios. Notemos que el etíope había ido a adorar. Eso es un buen indicio. Pero no todas las personas que van a una iglesia son salvas. A veces uno dice, bueno, ya está yendo a una iglesia, yo no le hablo de Jesús. No, un momentito. Habrá que ver si esa persona nació de nuevo. Porque el gran engaño de hoy día es que yo pertenezco a una iglesia y todos los demás dan por sentado, ya es salvo, ya nació de nuevo. Y a lo mejor es un fiel asistente a la iglesia de años y a lo mejor su vida no cambió, todavía necesita nacer de nuevo. Notemos además que venía leyendo el libro del profeta Isaías. Esto me demuestra el corazón del etíope que andaba buscando las cosas de Dios. Se iba al culto, leía la Biblia. Era un hombre que buscaba a Dios, pero aún no era salvo, no era salvo. En nuestros días también hay personas que buscan a Dios, pero no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque lo están buscando a través de una religión, a través de un ritual, tal vez un ritual cristiano. Se anuncia un bautismo, yo me quiero bautizar. Y yo a veces sufro interiormente. Y digo, ¿y cómo te vas a bautizar si vos no naciste de nuevo? No se lo digo a la persona, pero le digo, ¿y no te gustaría esperar para más adelante? Porque yo percibo que todavía no nació de nuevo. No, pastor, yo quiero bautizarme ya. Y usted me tiene que bautizar ya. Y me ponen entre la espada y la pared. Y yo con mucho temor de Dios digo, bueno, Señor, ¿qué hago? Lo voy a bautizar a este hombre, a esta mujer, pero yo percibo que no nació de nuevo, no hubo cambios en su vida. Y ese bautismo puede ser que después sea el gran engaño, porque la conciencia dice, ya te bautizaste, ya te hiciste miembro de la iglesia, ya está salvo, y a lo mejor nada de eso ocurrió todavía. ¿Me explico, hermano? Así que muchas veces la práctica cristiana, rituales buenos, pueden llegar a ser motivos de confusión para que una persona se apoye en eso y no haya tenido una experiencia transformadora con el Señor Jesucristo, que es el nuevo nacimiento. Muy bien. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es el mejor maestro al evangelizar. No hace falta que andemos tomando tantos cursos. El mejor maestro. Es bueno hacer cursos como estamos siguiendo esta serie que hoy estoy finalizando. Hoy es la última de la serie. Pero el Espíritu Santo es el mejor maestro para evangelizar. El versículo 29 dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Alguien podría preguntarse cómo le habrá hablado el Espíritu Santo. No sé si te pasó. ¿Cómo será que le dijo? ¿Habrá escuchado una voz? ¿Sintió una sensación? Bueno, puede ser un claro sentir interior. Por lo menos, cuando a mí me habla el Espíritu Santo, no siempre me habla de la misma forma, pero muchas veces me pone una convicción interna, una convicción interior. Puede ser una voz hablando a tu corazón, que nadie escucha, pero que vos la escuchás. Yo he escuchado, no todos los días, pero una voz audible, frases de Dios a mi corazón. ¿Y cómo yo sé que fue la voz de Dios? Porque si después se cumple lo que me dijo Dios al pie de la letra, esa fue la voz de Dios. Ahora, si no se cumple, tal vez fue la voz de mi conciencia, de mis buenas intenciones, etcétera, etcétera. Lo más importante no es cómo te va a hablar Dios, lo más importante es que le entiendas. Pero le entenderé. Bueno, si estás dispuesto a escuchar, Él se va a hacer entender. Vos le vas a entender. Pero Él necesita que estés dispuesto a escucharle y a obedecerle. Porque Dios no habla a los curiosos. A ver si me dice todo el proyecto que Dios tiene. A ver, háblame. Y Dios sabe. ¿Para qué te voy a hablar si no lo vas a cumplir?
Pero si en tu corazón y en el mío hay una buena disposición a hacer lo que Dios me dice, Dios te va a hablar, te va a dar indicaciones precisas de ir a tal lugar que parece insólito, ilógico, pero después te vas a dar cuenta que fue Dios el que te habló y te envió. Y cuando vos obedeces, vas a ver los resultados, porque Él lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Necesitamos estar familiarizados con la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos familiarizados? Cuando Dios pone esa voz interior, ese claro sentir. Si le hacemos caso, cada vez la voz se hace más clara. Por decir la voz, a veces podemos escuchar, a veces podemos tener convicción. Ahora, si no le hacemos caso, esa voz va palideciendo y finalmente no la escuchamos más. Así que cuando Dios te habla, yo te aconsejo, te sugiero que le hagas caso. Y cuando le haces caso, la próxima vez te habla más claro y la próxima más claro. Jesús dijo: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. En quinto lugar, es necesario obedecer las indicaciones del Espíritu Santo. El versículo 30, la primera parte del versículo 30 dice: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Cuando más obedecemos, como decimos, más entendemos lo que nos quiere decir el Espíritu. Felipe obedeció inmediatamente y dice que se acercó corriendo. No anduvo diciendo: ¿qué hago? ¿Será que es el Espíritu el que me está hablando? Él estaba familiarizado, sabía que esa no era la voz de su conciencia y que no era la voz del diablo, esa era la voz de Dios. Entonces él respondió. Así que, y entonces oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Venía leyendo al profeta Isaías. Hay personas no salvas que leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Qué síntoma significa eso? Cuando alguien te dice: ¿sabes que yo leo la Biblia pero no entiendo nada? Eso es una evidencia que la persona no nació de nuevo, porque no tiene la luz espiritual en su mente, en su corazón, la luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros no nacemos de nuevo, podemos leer la Biblia de tapa a tapa y no la entendemos. Algunas cositas, pero la mayor parte no la entendemos. Para uno entender la palabra, uno tiene que tener la luz del Espíritu Santo. Y la luz del Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, entra el Espíritu a vivir en nosotros, y cuando cultivamos una comunión diaria con el Espíritu Santo. Cuando tenés una duda, hay algo que no va, no siento tranquilidad, no siento paz. No te empeñes en hacer lo que te propusiste hacer, porque cuando el Espíritu Santo te da el ok, te da la luz verde, vas a sentir una aprobación interna y vas a sentir gozo, vas a tener paz de conciencia, porque el Espíritu te está indicando qué tenemos que hacer. Así que el Señor nos quiere ocupar para enseñarle esas cosas a las personas que, aunque lean la Biblia, todavía no son salvas. 6. Es necesario estar atento y listo para la situación. El versículo 30, la segunda parte del 30 dice que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? En el evangelismo personal es necesario estar muy atento. No tener nada programado de antemano, porque ya vemos que él no programó cuál iba a ser el diálogo con el eunuco. Él estaba ahí siendo guiado por el Espíritu. Así que es necesario estar muy atento. ¿Qué dice mi interlocutor, la persona con la cual yo estoy tratando? Las preguntas deben ser apropiadas y oportunas. ¿Entendés lo que estás leyendo? ¿Te interesa eso? 7. El Espíritu inquietó a quien iba a recibir el mensaje, o sea, al etíope. Versículo 31 dice: el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique.
y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. La pregunta de Felipe hizo que el etíope le abriera la puerta. ¿Entendés? No, yo no entiendo, necesito que alguien me lo explique. Subí a mi carruaje. ¿Te imaginas que habrá sido un carruaje de lujo para un tesorero de la reina? Obviamente que no habrá sido una limusina, porque en esa época no había eso, pero si fuera en nuestros días, iba a ser en un coche de alta gama, porque iba un gran ejecutivo de la realeza. Así que le abrió la puerta. Dios prepara todo, solo debemos aprovechar el momento. ¿Te das cuenta? Estaba todo preparado. Pero Felipe podía perderse la oportunidad. Pero él tuvo fe y respondió. Notamos que el etíope le rogó a Felipe que subiera al carruaje. Qué notable, pero si estaba haciendo todo el programa de Dios. Ahora entendemos que valía la pena dejar Samaria para ir al desierto. Había un motivo muy especial. Se dice, no lo dice la Biblia, pero dice la tradición, la cultura, mucha información nos dice que ese etíope llevó el evangelio a Etiopía y por medio de él se convirtieron miles y miles en Etiopía, se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Mirá si no era importante que él nazca de nuevo, que conozca a Jesús. Así que nosotros no sabemos. Puede ser que Dios nos mande a hablarle a una persona y esa persona después a lo mejor lleva el mensaje de Jesús a miles y tal vez a millones de personas. Mi primer pastor mucho me buscó porque yo estaba bastante confundido, porque había sido un poquito enredado con alguna secta y él me persiguió, hablando en el buen sentido, hasta que me bautizó. Y la esposa me dijo, Arnoldo, vos vas a ser pastor, pero por favor, hermana, no me haga una broma de mal gusto, le dije. Yo no quería saber nada de ministerio. Me regaló todos sus libros de seminario y estudiarlo. Y me puse a estudiar todo lo que ella había estudiado. Y yo no sabía en qué iba a terminar esa historia, pero Dios, que sabía todo, ya me estaba proveyendo material de estudio. Dios tiene todo programado tu vida para bendecirte, para ocuparte. Pero cuando llega la oportunidad, tenés que estar atento, atenta para no dejar escapar. El obrar del Señor es perfecto y el tiempo, solo necesitamos obedecerle. En octavo lugar, la Escritura es la base fundamental al evangelizar. La palabra de Dios, la Escritura es la base. Los versículos 32 y 33 dicen: el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y si yo te pregunto de quién está hablando, seguramente vas a decir de Jesucristo. Es la profecía de lo que iba a pasar con el Mesías prometido. El pasaje que leía el etíope era Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, aunque en esa época no había capítulos ni versículos. Eso se le puso después para localizar con más facilidad pasajes de la Biblia. Así que era la profecía de cómo iba a morir el Mesías. La palabra de Dios es la que convence y debemos utilizarla. Si nosotros estamos hablando con alguien y solamente ocupamos nuestras palabras no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, versículo 11. 9. El Espíritu ya estaba trabajando en el eunuco, ya estaba trabajando antes que llegue Felipe. El versículo 34 dice: el eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Cuando alguien no entiende, cuando alguien no nació de nuevo, no entiende lo que está leyendo,
Para nosotros es fácil porque ya hemos nacido de nuevo. Al recibir a Cristo en el corazón, nacemos de nuevo espiritualmente y la luz de Dios entra a nuestra vida. Entonces somos salvos, tenemos vida eterna y entendemos la palabra. 10. Felipe aprovechó el momento preciso para evangelizar. Quizás acá viene el meollo de la situación, la parte central del pasaje. El versículo 35 dice: entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia, o sea, del Evangelio acerca de Jesús. Con la misma porción que leía el etíope, él la usó para hablarle del Evangelio de Jesús. Podríamos hablar de la palabra de Dios sin evangelizar necesariamente, porque a veces nosotros podemos estarle enseñando pasajes de la Biblia a una persona y no significa que le estamos evangelizando, le estamos explicando qué quiere decir esta parábola, qué quiere decir este salmo, pero eso no significa que ya la estamos evangelizando. Hay que tener bien claro esa idea. Pero necesitamos usar la palabra de Dios y evangelizar a las personas. 11. El eunuco demostró que se había convertido. El versículo 36 dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No todos los que quieren bautizarse han nacido de nuevo. Ya lo dije hoy. A veces una persona quiere bautizarse porque, bueno, todos lo hacen y así que yo también, al agua pato, yo también quiero que me sumerjan. Tal vez tiene buena intención, pero tal vez no nació de nuevo. Así que no todos los que quieren bautizarse han nacido de nuevo. Pero un indicio de la conversión, de haber nacido de nuevo, es el deseo de bautizarse. Está el caso contrario. Cuando pasa el tiempo: hermana, ¿te querés bautizar? No, yo todavía no siento bautizarme. Hermano, ¿te querés bautizar? No, yo no siento. Ese es un mal presagio, es un mal anuncio. Yo me estoy dando cuenta, esta persona no nació de nuevo. Porque naturalmente, cuando uno nace de nuevo, uno se quiere bautizar. Anda averiguando cuándo va a haber bautismo, yo me quiero bautizar. Y nadie le habló de bautizarse. Es un deseo natural, espiritual, que llega a la persona. Como vemos, primero hay que creer en Jesús para luego bautizarse. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, porque el bautismo siempre es para personas que primero reciben a Cristo en su corazón, que entienden lo que es el nacer de nuevo, y después, como evidencia de haberse convertido, se quieren bautizar. ¿No es cierto? Y un niño no puede comprender eso porque es un bebé. A los niños no hay que bautizarlo, a los niños hay que presentarlo para que el Señor los bendiga, para que el Señor los proteja. 12. Felipe aprovechó la firme decisión del eunuco. El versículo 38 dice: ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Aquí vemos varias cosas. Bautizar significa sumergir a una persona en agua. Etimológicamente, la palabra bautizar quiere decir sumergir, pasar por debajo. Por eso nosotros no hacemos bautismo por aspersión. ¿Qué es el bautismo por aspersión? Échale un poquito de agua en la cabecita a un bebé. Y no lo estoy diciendo irónicamente, lo estoy diciendo con sumo respeto, pero la palabra bautizar significa sumergir. El bautismo que hizo Jesús, que hizo la iglesia, por varios siglos, hasta que después empezó a cambiar. Así que bautismo no es para hacerse cristiano, sino por haberse hecho cristiano. 13. El Señor deseaba que Felipe siguiera evangelizando. Ya cumplió la tarea y el Señor quería que Felipe siguiera evangelizando. El versículo 39, la primera parte dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe había cumplido su tarea, pero debía seguir su misión. Así también, cuando vos o yo evangelizamos a alguien, no decimos tarea cumplida, a descansar por el resto de mi vida. No, hay cientos y miles de personas a quienes tenemos que hablarle del Señor. 14.
La obediencia del eunuco le produjo mucha alegría. El eunuco, el etíope, se quiso bautizar y como él obedeció, eso le produjo mucha alegría a él. El versículo 39, la segunda parte dice: el eunuco nunca más volvió a verlo, a Felipe, pero siguió su camino con mucha alegría. Obedecer a Dios produce gozo, produce alegría. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesús, no es un mandamiento de la iglesia, es un mandamiento del Señor. Los que obedecen al Señor se llenan de alegría. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15, 16. 15. La misión de Felipe debía continuar y así sucedió. El versículo 40 dice: entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia, es decir, el evangelio, allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Nosotros también debemos predicar el evangelio a todos, en todas partes, en todo momento. Si estamos dispuestos, el Señor nos dará la oportunidad de hacerlo. Debemos concluir. ¿Es una tarea difícil? Sí y no. Si dependemos de nosotros, es casi imposible. Pero si dependemos del Señor, es fácil, te da gozo, te provoca una felicidad como nunca en la vida la tuviste. Como hemos visto, no hay un mensaje rígido para cada persona. Cada persona, una estrategia diferente, solamente guiada por el Espíritu Santo. Y esta noche, al finalizar esta serie, el Señor nos pregunta: hijo mío, yo te salvé, te perdoné, te tengo inscrito en el libro de la vida, pero ahora te necesito para que le hables a otros de Cristo. Así como alguien te habló de mí, ahora vos tenés que hacer lo mismo con otros. La pregunta final y crucial es esta: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Sí o no? Bueno, hermano, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.